Dios. Hermano, qué bueno, estamos empezando algo que sin duda va a ser de bendición. Todo tiene un principio, hermano. Yo quisiera que nos ayudara aquí con una porción de la palabra de Dios. Juan capítulo 1, hermano. Con gusto. Sé que hay muchos espacios como estos. Ahora en la actualidad estos espacios abundan. Sin embargo, pastor, creo que este espacio va a llegar al corazón de muchas personas. Quizás alguien podrá decir que ya dijimos, ya se dijo, ya escucharon algo parecido, pero lo que usted está mencionando acerca del principio sigue teniendo un efecto hasta el día de hoy. Bien, Juan el capítulo 1. Si usted tiene por ahí un medio electrónico o algo, nos puede acompañar. Aquí tengo yo Cuando, también eso. cuando tenga la oportunidad de verlo, seguramente va a poder compartir la palabra. Dice Juan 1 y verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Excelente. Bienvenidos a este espacio. Este es el inicio de algo grande sin duda. Este es nuestro primer episodio y no somos de medios, pero el Señor puso este proyecto en el corazón de nuestro pastor y de esta manera queremos arrancar. Pastor, qué alegría comenzar este camino juntos y qué alegría ser parte de este proyecto. Quisiéramos saber, escuchar un poco acerca de quién es el pastor. Seguramente el nombre suyo lo conocemos, pero queremos que nos cuente más de usted, de cómo el Señor hizo ese cambio y seguramente durante todos estos años el Señor y está trabajando en su vida. Pastor. Muchas gracias, hermano. Sí, bueno, yo quiero mandar un saludo a todas las personas que van a estar teniendo esta oportunidad de estar junto a nosotros y poder compartir. Bueno, es una buena aventura, hermano, porque creo que vamos a estar ahondando en diferentes temas donde pues Dios me ha permitido fluir a través de la palabra. Los que no me conocen, mi nombre es Ronald Fitzgerald Azurdia Hidalgo. Soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida y estoy muy contento de ser parte de Root Life. Roots Life, porque alguien me preguntó por qué en inglés. Bueno, usted sabe que vivimos un tiempo donde el inglés es una influencia muy fuerte. Y a veces eso es lo que tratamos nada más, no ser alienados, sino sencillamente utilizar los medios de poder atraer a las personas. Lo mismo hizo el Señor Jesús de diferentes maneras. Es más, Él utilizó diferentes idiomas para poder hacerlo en su tiempo ministerial. Entonces, mi hermano, quiero decirle que Roots Life es el programa que por supuesto también es el nombre de la iglesia que Dios me permita pastorear. Yo vengo de una familia, pues hermano, disfuncional, ¿verdad? Mis padres tuvieron hijos de diferentes eh, parejas, ¿verdad? Entonces es una historia, pues, como muchas de nosotros, ¿verdad? No hay nada que ocultar, no hay nada que avergonzarse respecto a eso. Por el contrario, Dios me permitió entender que la honra a los padres es algo es parte de la vida. Así es que, hermano, todo tiene un principio. Yo por eso le pedí que leyéramos eso. El mismo Señor Jesús, usted encuentra las genealogías en el libro de Números de toda la gente que nosotros. Es más,
En Mateo, en el capítulo 1, usted va a encontrar la genealogía del Señor Jesucristo, registrada en varios lugares. Sin embargo, habla precisamente sobre desde el principio con Adán y hasta que llegó el Señor Jesús, ¿verdad? Toda la gente que tuvo que ver con la vida de él. Entonces todos en algún momento tenemos una historia que contar. Sin duda usted tiene una historia que contar. Siempre he escuchado, hermano, y usted se ha dado cuenta del libro de los Hechos, que por cierto, el libro de los Hechos, me gusta el nombre, Hechos y no palabras, ¿verdad? Ujú. Muy lindo. Algunos han dicho que son los hechos del Espíritu Santo, porque se mira cómo el Espíritu Santo fluye a través. Lo mismo nosotros somos la iglesia. Y la iglesia también tiene un principio, y no vamos a hablar sobre la iglesia, pero sí quiero hablar precisamente sobre mi vida. Así es que Perdón, usted me pastor. puede preguntar. Yo creo que este primer episodio, pastor, es para conocer justamente raíces. Y si bien usted lo mencionaba, no vamos a empezar hablando de las raíces o conversando de las raíces de la iglesia, pero vamos a iniciar este primer episodio conociendo las raíces del pastor Ronald. ¿Cómo fue ese primer inicio? ¿Cómo fue el antes y después? Hoy por hoy conocemos la vida ministerial de nuestro pastor y hemos escuchado de cómo el Señor lo ha usado. Hemos escuchado tantos milagros, pero hay uno que personalmente mantengo mucho en la mente y en el corazón. Y es aquel que usted alguna vez mencionó cuando recién era convertido y cómo el Señor a través de sus manos permite la resurrección de alguien. Entonces, queremos conocer las raíces del pastor Ronald y seguramente de todo esto, Rus Life toma sentido. Adelante, pastor. Ok, gracias, hermano. Mire, primero, me hubiera gustado que me pusieran un nombre eh, latinizado. Me pusieron Ronald Fitzgerald, imagínense ustedes. Pero bueno, por eso me gusta que me digan más Pastor Azurdia, hermano. Entonces, si usted puede ayudarme con eso, me gusta más cómo suena Pastor Azurdia. Muy bien, si por ahí tienen algún comentario o van a estar escribiendo, ya saben, Pastor Azurdia. Sí, ok, hermano, mire, como le dije, todo tiene una historia, todo tiene un principio. Vengo de una familia disfuncional. Mis primeros años fueron muy lindos, mi niñez fue una niñez muy linda. Vengo de una generación donde pues era todo maravilloso. Creo que mucho hemos escuchado sobre eso, la generación que Dios me permitió nacer. Es una generación donde el respeto a los padres, la educación. Mire, todos éramos de escasos recursos. Una vez dijo Cantinflas, yo no soy pobre, lo que pasa es que yo no tengo dinero ahorita. Y eso nos pasa a todos, hermano. Mire, la generación de donde vengo, todos éramos de recursos limitados, pero era gente feliz. De recursos limitados, pero con mucha imaginación, pastor. Sí, No se necesitaban grandes cosas para pasar momentos divertidos. Hoy por hoy, bueno, hablando un poco de las generaciones, tecnología, internet, si los jóvenes no tienen internet hoy por hoy, se desesperan y no saben qué hacer. Antes, muchos años antes seguramente, pero eso no era necesario para pasar horas y horas de diversión. Y yo creo que usted es parte de esa generación, pastor. por cierto, yo nací el 27 de julio de 1964. Bueno, usted puede hacer, eche pluma ahí cuántos años tengo. Eso no es ahorita tan relevante, ¿verdad? Me preguntan de dónde nací. Como tengo cara de europeo, hermano, ese es el asunto. No, no, en realidad, mi familia es mixta. Mi mamá era salvadoreña y mi papá guatemalteco. Y cuando yo nací, pues vivíamos en el proyecto 44 ahí en la zona 6. Y pues bueno, fueron lindos días, hermano, maravillosos. Tengo una situación, hermano. Fíjese que yo tengo el regalo de Dios de tener memoria desde los 2 años, Wow. cuando tenía 2 años. Increíble. Me recuerdo que a mis padres yo les decía cosas y me dicen, no puede ser recordarte de todo eso. Pero hermano, me recuerdo cosas de 2 años. Increíble eso. Pero bueno, como sea, hermano, pues crecí en mi familia por causa de las diferentes circunstancias de una familia disfuncional. Mi madre se separó de mi papá y tuvo que viajar a Estados Unidos. Una mujer con 7 hijos. Mis padres, hermano, cada uno de ellos tuvo su historia. Yo siempre me he puesto a pensar esto, hermano Ruiz, que pues mis padres, como muchos de nuestros padres, una de las cosas que yo siempre tuve es respeto a mis padres, hermano. Los honré aún, ya cuando estaban ya grandes, Dios me permitió entender toda esa situación. Entonces, hermano, mi madre viaja a Estados Unidos y entonces fueron momentos difíciles para mí en mi niñez. La imagen maternal la perdí.
Mi padre, pues, un tiempo vivíamos con él, un tiempo vivíamos con la abuelita y con mi tía. Todo ese tipo de vida, hermano, pues lo va marcando a uno. La ausencia de mi mamá, me dolió, me marcó, como mucha gente que hoy me está viendo aquí. La ausencia de la imagen paternal o la maternal siempre como que lo golpea a uno. Pero, hermano, en medio de todo eso, recuerdo que mi mamá regresó cuando ya viví, porque regresó algunas par de veces. Pero cuando yo tenía más o menos unos 14, 15 años, mi madre regresó y pues nuestra economía cambió. Mi madre venía ya con una economía un poco diferente, entonces empezaron a haber muchas cosas en mi casa. Mi mamá recuerdo que quiso, en cierta manera, eh, como recompensar la ausencia. Justo eso le quería preguntar, si en algún momento la ausencia de maternal la quiso usted sustituir con algo, pero creo que en este plano vamos. Le consulto esto, pastor, porque justamente lo que usted decía no es solamente un caso aislado. Somos cientos de guatemaltecos y de quizás latinos en el Miles, mundo millones. que hemos experimentado la ausencia de padre o de madre, o en alguno de los casos de ambos padres. Pero cuéntenos cómo funcionó eso, pastor. Pues hermano, ¿qué le puedo decir? Es una historia muy, muy común. Se da muchas veces eso, hermano. Y creo que no se oye tan trágico. Hay, hay, de verdad que hay historias trágicas donde la ausencia de la imagen paternal o maternal marcan. Por supuesto que a mí me marcó. Eh, Le puedo decir que se va a reír quizás con esto. Yo tenía un problema muy fuerte cuando no conocía al Señor y es que el sexo opuesto me atraía demasiado. Como que yo quería suplir esa necesidad de la imagen maternal y lo que hice fue que, pues, alguien podría reírse ahorita y decir, "Nah, era mujeriego". Que Sí, en efecto sí lo fue, ¿verdad? sí, mi madre me decía el mil amores. Ok. ¿Se puede imaginar usted? El mil amores. Ah, hermanos, todos tenemos una historia y podríamos justificarnos nuestras acciones, nuestras decisiones, decisiones que marcan la vida, hermano. Yo no estoy tratando de justificar mi pecado o la vida desordenada que he tenido. Sencillamente creo que Dios permite que atravesemos por algunas situaciones para poder entender a los demás. Hace un tiempo escuché a un pastor que decía, todas las vivencias que nosotros tenemos o que eh, hemos experimentado es justamente un aprendizaje. Y yo creo, pastor, que lo que usted nos cuenta acerca del tema de los mil amores y de esa historia que risible diría usted, pero es parte de la experiencia que el Señor le permite para hoy poder enseñarle no solo a la iglesia que el Señor le permite pastorear, pero esto va a servir de testimonio, de ejemplo, quizás para cientos y miles de personas. Entonces, pastor, ¿qué piensa usted acerca de esas vivencias que el Señor le permitió experimentar? ¿Considera usted que esos sí son ejemplos? ¿O cómo funciona eso en la vida cristiana? Esas vivencias que el Señor le permitió a usted atravesar a lo largo de estos años, pastor. Es interesante, hermano, ver cómo Dios es un Dios que recicla. Cuando Él regenera a una persona, recicla todo aquello. ¿Por qué razón? Hermano, ¿cómo yo puedo entender al pecador? ¿Cómo puedo entender al mujeriego? ¿Cómo puedo entender? eh, Mire, Dios permite a muchos de nosotros pasar por circunstancias que nos marcaron. ¿Por qué? Porque Dios utiliza ese tipo de materia prima para poder ayudar a otros. A mí me ha servido tanto, hermanos, esto, lo que me ha pasado a mí para poder entender a muchos hermanos. No soy el tipo de pastor de que me gusta criticar, no, no. Yo honestamente nací de nuevo para ayudar. Claro, sin esas vivencias, si el Señor no le hubiera permitido experimentar eso, entonces pudiéramos decir un pastor perfecto, ¿verdad? Y creo yo, con facilidad uno pudiera decir, no, si esto, lo otro. Pero es ahí donde la palabra del Señor se hace sentido, que de lo vil, de lo menospreciado, escogió el Señor para hacer algo mucho mejor. Excelente, hermano. Mire, yo le aprendí algo al pastor Limones. Él hablaba sobre lo que nosotros podemos hablar como testimonio por experiencia o por referencia.
hay cosas que nosotros no tenemos por qué vivirlas. Usted mira que hay lodo ahí, no necesita meterse a saber que se va a ensuciar. Entonces, por eso es que a mí cuando yo voy a testificar o voy a predicar a otro lugar, ya no me gusta hablar de mi pasado. Porque algunos jóvenes piensan que necesitan ir a meterse al pecado precisamente para poder ser usados por Dios. Eso no es cierto. Mientras menos pecado haya en nosotros, podemos ser más usados, hermano. Eso yo estoy completamente convencido. Dice que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Ahora, la gracia sobreabunda, qué bueno por eso, porque es un regalo para la humanidad. Pero yo no necesito ensuciarme. Ahora, yo no puedo hacer nada con mi pasado, solamente reciclarlo para poder ayudar a otros, para poder comprender a otros. Básicamente, hermano, es importante poder uno ir al pasado, ¿verdad? Ir a esos archivos que a veces uno no quisiera volver a abrir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cierta manera pueden dañar o pueden traer algún tipo de recuerdo que le va a hacer daño. Yo prefiero dar testimonio de lo que el Señor está haciendo a nuestras vidas, ¿verdad? Eso es algo muy, muy, muy maravilloso. Así es que, hermano, continuando con esto, parte de mi vida, hermano, quiero decirle que, pues bueno, en medio de eso, de ser una persona muy, romántica, para que no se oiga mal, ¿verdad? Este, Era muy bíblico usted. Usted aprendió de Salomón seguramente. Sin haber escuchado de Salomón ya tenía acciones salomónicas, pastor. ok, como sea, hermano, quiero decirle que yo tenía a mi novia, una de mis novias, Lucy. Sin nombres. Ah, con nombres, pastor. Sí, Muy bien. Lucy, no, la mamá de mis hijos, mi Claro, primera esposa. claro. Eh, bueno, la mayoría de gente pues no lo sabe, pero ella fue, como algunos saben, se fue por el Señor. Entonces, creo que en otra ocasión quiero hablar de eso porque hay testimonios hermosos en el tiempo de la enfermedad. Ella murió de cáncer. Sabemos que no murió, pues es bíblico que los que estamos en Cristo duermen. Entonces, básicamente, hermano, ella era parte de, no, ya me lo iba a decir harén, pero por poquito lo digo, ¿verdad? Pero, hermano, siempre que yo pensaba en casarme, siempre pensaba en ella. Y pues llegó el momento, hermano, un 30 de mayo del año 1992, pues nos casamos. Pues ella está embarazada de mi hijo Aarón. Fuerte eso, hermano, porque en realidad así fue como yo llegué al Señor. Yo tenía un pequeño taller de calzado juntamente con mi hermano Sergio. Mi padre me había enseñado eso. Yo, hermano, terminé de estudiar y yo quise que ella hasta tomarme un año sabático, ¿verdad? Y no lo hice. Entonces, mi papá me invitó a que fuera a trabajar con él. Me dijo que fuera a sacarle contabilidad, y mi contador era, ¿verdad? Entonces, recuerdo que yo me gradué de programador y analista en las computadoras y así empecé. Yo pensé que iba a descansar. Al final, mi papá Vamos a estaba hacer muy un inteligente. paréntesis. Lo voy a interrumpir, pastor. Se sale un poco del contexto, pero como estamos conociendo las raíces del pastor Azurdia, yo he escuchado por ahí acerca de su carrera, hablando de su grado diversificado. Usted es uno de los primeros programadores y analistas graduados de Guatemala, ¿es cierto, verdad? Mire, hermano, la verdad es que Guatemala no, pues, en el 81, 82 por ahí, no había nada de eso. Hermano, a nivel diversificado creo que fuimos la primera promoción, Promoción. sí. Entonces, pues había un montón de cosas de jovencito y, bueno, quería conquistar uno el mundo, ¿verdad? Pero hermano, básicamente lo que yo quisiera testificarle hoy es precisamente de ese cambio de vida, porque cuando yo me casé con Lucy, trabajaba con mi papá y teníamos más o menos como un año de habernos independizado con mi hermano Sergio, endeudadísimos, hermanos, súper endeudados. Y mi hermano, sé que quizás si lo mira, se va a recordar, pero mi hermano éramos malos administradores, hermano, y estamos bien endeudados. No lo vamos a echar la culpa a mi hermano, no, yo también, malos administradores. Y en ese ámbito, hermano, en esa escena de la vida, desesperado, hermano, yo tenía más o menos como un año y medio de ya no tomar, ya no tomaba, ya no me drogaba. Pues no quiero hablar de eso, pues porque fue algo que no quisiera tocar eso, pero en eso, hermano, yo me caso el 30 de mayo del 92 y, hermano, pues mi esposa embarazada. Y a los días, hermano, sinceramente, por mi vida desordenada que tenía, yo me quería divorciar. Que a la semana me quería divorciar.
Y recuerdo muy bien, hermano, que nosotros teníamos el taller que teníamos, estábamos bien endeudados. Y había un personaje que fue el que marcó mi vida, hermano. Un amigo, él me vendía, nos vendía los materiales, parte de los materiales, de la materia prima para hacer los zapatos, porque era una fábrica de calzado. Realmente no era fábrica, en ese tiempo Un taller. era un taller de Era calzado. pequeño. Era Comenzó pequeño, pequeño, como sí, todo en la vida, sí. pastor. Estaba mi hermano y teníamos quizás como unos 3, 4 empleados, según recuerdo yo, y bien endeudados, hermano, bien endeudados. Y la producción era muy pequeña. Y hermano, yo recuerdo que cuando recién me había casado y llegaba David Nava, se llamaba, un hombre bien alto. Él trabajaba en una empresa la Ulera, creo que se llamaba, y nos vendía piel, nos vendía suelas y todo eso, que materia prima para hacer el calzado. Y cada vez que él me iba a cobrar, yo me la escondía. Este cuadro marca algo que realmente sucedió en mi vida que para mí, hermano, eso de verdad, mi situación económica era paupérrima. Endeudados, hermano, como usted no se imagina, bien endeudados. Eh, ya no tomaba. Yo no podría decir si eso era algo que pudiera marcar nuestra vida, pero quizás el Señor conmigo llegó por mi necesidad económica. La vida de desorden que tenía, hermano, había empezado como que querer otra vez, recién casado, pues yo ya quería empezar con mis amigos y mis hermanos querían salir ya a buscar otras personas, usted sabe, el desorden que yo traía. Entonces Dios interviene, hermano. Manda a David Navas. Y recuerdo muy bien, yo estaba sentado en unas gradas, le contaba, abajo estaba mi oficina y yo vivía ahí, arriba teníamos el taller. Y yo estaba sentado en las gradas así, y las gradas daban precisamente para la calle. No había nada que cubriera ahí. Y cuando miro que Navas viene con su vehículo, hermano, yo dije, ahora ya no me le puedo esconder. Y yo pensé que yo era una persona astuta. Falló la estrategia, pastor. Mire, yo pensé que era una persona astuta, hermano. Cuando yo lo vi, como, ¿verdad? Ajá. Usted sabe que pues uno utiliza todo tipo de estrategias según uno para poder, este, pare. Hermano, este hombre, este personaje marcó mi vida, hermano. David Navas fue una persona que Dios lo utilizó. Él llega ese martes, fue un martes, y no sé, ¿por qué no se me olvida? Porque ese día es que se hacían las reuniones de los hombres de negocios. Es más, hace un par de días me llamó un hermano de Colombia, un pastor de Colombia, me dijo, pastor, ¿cómo es eso de la FINEC, de los hombres de negocios? Pues déjeme explicarle así rápidamente, hermano. Cuando David Navas llega, me dice, yo astutamente le quise decir que como que no me cobrara, pues, y él me dice, mire, ¿se ve cómo me vio, hermano? Él me vio muerto. Y me dice, óigame, Ronald me dice, yo quiero invitarla a negocios. ¿Por qué le digo así? Porque fue lo único que yo entendí. Negocios. Y qué negocio, ¿verdad? Él se fue, no me cobró. Yo dije, bueno, qué astuto soy. Pasó algo maravilloso. A partir de esa invitación a los hombres de negocios, toda esa semana yo era una persona mal hablada. Hermano, decía 2 palabras y todas las demás eran unas groserías horribles. Pero me sucedió algo. Dios empezó a tratar conmigo. Esa semana ya no dije malas palabras, hermano. Increíble. Y el próximo martes yo seguía con mi astucia, sin entender que era Dios el que estaba haciendo todo. Wow. Hermano, increíble. El próximo martes yo dije, bueno, voy a preguntarle qué es a qué me invitó. Dios llamando a través de medios no ordinarios, pastor. De una manera sobrenatural, sin que uno pudiera darse cuenta de que el mismo Señor lo está llamando. Creo que eso le ha sucedido a mucha gente. Dios empieza a llamar. Este hombre, este personaje marcó mi vida, hermano. David Navas fue una persona que Dios lo utilizó. Él llega ese martes, fue un martes, y no sé, ¿por qué no se me olvida? Porque ese día es que se hacían las reuniones de los hombres de negocios. Es más, hace un par de días me llamó un hermano de Colombia, un pastor de Colombia, me dijo, pastor, ¿cómo es eso de la FINEC, de los hombres de negocios? Pues déjeme explicarle así rápidamente, hermano. Cuando David Navas llega, me dice, yo astutamente le quise decir que como que no me cobrara, pues, y él me dice, mire, ¿se ve cómo me vio, hermano? Él me vio muerto. Y me dice, óigame,
Ronald me dice, yo quiero invitarla a negocios. ¿Por qué le digo así? Porque fue lo único que yo entendí. Negocios. Y qué negocio, ¿verdad? Él se fue, no me cobró. Yo dije, bueno, qué astuto soy. Pasó algo maravilloso. A partir de esa invitación a los hombres de negocios, toda esa semana yo era una persona mal hablada. Hermano, decía dos palabras y todas las demás eran unas groserías horribles. Pero me sucedió algo. Dios empezó a tratar conmigo. Esa semana ya no dije malas palabras, hermano. Increíble. Y el próximo martes yo seguía con mi astucia, sin entender que era Dios el que estaba haciendo todo. Wow. Hermano, increíble. El próximo martes yo dije, bueno, voy a preguntarle qué es lo que a qué me invitó. Dios llamando a través de situaciones no ordinarias, pastor. Usando a quien le cobraba para llamarlo a servirle. Me hace mucho sentido cuando el Señor empieza a llamar a sus primeros discípulos y la capacidad el impacto que el Señor tiene en esos hombres cuando le dicen, ven, sígueme. El Señor haciendo lo mismo, aunque no físicamente Él, usando a un hombre, pastor, para llamarlo ahora a una vida distinta. Mira, hermano, perdón. ¿Cómo no recordarme eso, hermano? Una vida miserable, una vida, qué fuerte eso, hermano, una vida bien desordenada. ¿Sabe qué padecía yo? Mucha soledad. No le encontraba sentido a la vida, hermano. Honestamente no le encontraba sentido a la vida. Y cuando Navas me invita, hermano, y ese siguiente martes él llega, yo le entusiasmado le digo, miren, Navas, cuénteme, le digo, ¿cómo se hacen los hombres de negocios? Y entonces ya me explicó, mire, se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Nos reunimos en restaurantes, nos reunimos, y me invitó. Me recuerdo que había una cafetería que se llamaba Frankfurt, ahí en la Florida. Y me invitó y yo llegué tarde, hermano, llegué tarde. Mire, ¿saben por qué me quiebro? Porque fueron mis inicios, hermano, de mucha necesidad, mucha ignorancia en cuanto al Señor, pero ver a esa gente cuando me recibe en los hombres de negocios, yo no lo entendía, yo con un corazón sucio, asqueroso, hermano, pero con una necesidad. No, yo creo que el Señor usó la economía, pero no era eso, era la soledad que yo sentía en mi corazón. Esa soledad que mucha gente que hoy nos mira piensa que no tiene solución en su vida, hermano. Son cosas bien fuertes. Hombres de negocios, hermano, me reciben con amor y me empiezan a abrazar. Varias veces que he predicado, cuando cuento esto, llamo a algún hermano que me abrace. Y honestamente, hermano, me abrazaban. Yo me ponía así, me daban el abrazo y yo me quedaba así. Y dije, wow, esta gente que tiene. Cuando termina todo, hermano, mire, pasaron muchas cosas en esa primera ocasión, cuando yo fui a eso. Primero llegué tarde. Segundo, cuando hablaron de la administración de la ofrenda, la persona que habló de la ofrenda, hermano, yo no sabía dar. Me recuerdo que andaba 50 quetzales y esos 50 quetzales, hermano, yo sentí darlos. ¿Cuándo yo darlos? Mire, al siguiente día me llegaron a pagar un montón, nos pagaron facturas de gente que nos debía, nos llegaron a comprar un montón de cosas. Yo creo que buen negocio es, por razón se llama hombres de negocios. Pero una de las cosas que más me impactó, hermano, de hombres de negocios, es que cuando me abrazaron, terminó todo, hermano, arranco el vehículo y me voy. Y cuando yo me voy, empiezo a meditar y digo, qué raros estos cuates, dije, no serán homosexuales, dije, porque cómo me abrazaban, hermano, y yo, imagínense la mente que yo tenía, una mente tan putrefacta, hermano, que una mente enferma. ¿Y ustedes por qué me están abrazando? Y cada vez que yo testifico esto, hermano, la gente se termina riéndose, porque cuando yo sigo caminando, dije, pero si son homosexuales, dije, a lo mejor yo también, dije, porque me gustó. Sin duda, el Señor atrayendo con cuerdas de amor. Sí, sí, hermano. Mire, a partir de eso, me hice miembro de los hombres de negocios instantáneamente, hermano. Empecé a pagar mi membresía. Es más, yo terminé pagando la membresía vitalicia, que eran 1000 quetzales en ese tiempo, en el 92. Eh, me hice rápido, me hice miembro. Hermano,
El 30 de mayo yo me casé. A la semana me quería divorciar. Y el 1 de agosto del 92, estamos hablando de junio, julio, 2 meses, lo que le estoy contando. Porque el 1 de agosto yo recibo el Espíritu Santo. Mi hermano, yo me voy a un retiro que se llama Sahel, que tienen los hombres de negocios. Fue en el Hotel del Campo, allá en Quetzaltenango. Hermano, cuando llegué al Hotel del Campo, recuerdo que encontré una mesa de ping-pong. Dije, voy a pasar jugando ping-pong. Hermano, no hubo tiempo en nada. Cuando nos empiezan hermano, empiezan a oír testimonios. Ellos no usan la Biblia, sino cómo el Señor ha cambiado a la gente con su testimonio. Cuando yo miro eso, hermano, cada testimonio, hermano Ruiz, golpeaba mi corazón. Porque era mi vida reflejada en esa gente, hermano. Yo recuerdo muy bien, hermano, el 1 de agosto fue sábado. Habíamos pasado todo viernes en la noche y sábado todo el día, hermano. Eso era más o menos las 6 de la tarde cuando yo dije, Dios me perdona todo. Porque todo lo que había oído me hicieron escribir mi historia, me hicieron muchas cosas, muchos talleres que hubieron ahí. Pero cuando llegó el momento de la administración del Espíritu Santo, y esto me gustaría decirle, nos dieron un trifoliar, lo que los hombres de negocios creían. Creemos en esto, en otro, y decía, creemos en el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Cuando yo miro eso, hermano, yo me pegué en la frente así, qué loco me vine a meter. Yo no creía en lenguas. Y dije, qué loco me vine a meter. Y hermano, el sábado nos sacaron del lugar donde estábamos, lo limpiaron todo eso, y mientras eso sucedía, yo estaba llorando, porque dije, Dios me perdona todo. Por supuesto, yo no voy a contar lo que me sucedió, pero había algo que yo sentí que Dios no me iba a perdonar, algo que yo había hecho, algo bien fuerte, bien terrible, que había marcado mi vida, que había guardado yo en silencio. Y Dios me va a perdonar todo, pero esto no me va a perdonar. Y recuerdo que uno de los servidores vio mi nombre aquí y me puso las manos en los hombros y me dice, Ronald, me dice, ¿qué te pasa? Yo le abrí mi corazón, le conté todo lo que me pasaba, le dije, mira, todo me lo perdona el Señor menos esto. ¿Qué sucedió? No puedo entender, pero en el ambiente espiritual algo sucedió, hermano. El hombre me pone las manos en los hombros y me dice, Ronald, mírame, yo lo vi llorando amargado, de amargura. Y me dice, en este momento el Señor te está perdonando, hermano. Le prometo que es cierto, yo no sé qué sucedió, pero me sentí perdonado. Entramos al salón, yo no sabía el lenguaje cristiano, y empezaron a cantar, hermano. Y las alabanzas que habían en eso, hermano, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Y yo le dije al Señor, escucha eso. Yo me gané varios premios bailando, hermano. En el mundo yo bailaba mucho, bailaba bien. Y yo recuerdo, mi hermano, que me quedé hasta atrás y en mi lenguaje de ignorancia le dije, Señor, usted sabe que yo he bailado para el mundo, yo quiero bailar para usted hoy. Hermano, yo sentí que alguien me agarró así bien y empecé a fluir danzando. La primera vez que fluyo, hermano, me pegué una emborrachada espiritual cuando empiezan a ministrar el Espíritu Santo. Hay una alabanza, que empiezan a cantar y es el alfarero. Y dice algo así como, en las manos del alfarero, cambia mi vida y hazme de nuevo. Cuando empiezan a cantar eso, alguien allá a lo lejos gritaba, recibe el Espíritu Santo, deja que hables en lenguas. Y hermano, me sucedió lo que marcó mi vida para siempre. Yo no sé si a alguien le ha pasado esto, hermano, pero las veces que yo me recuerdo de ello, mire, yo cerré mis ojos, habían siluetas, toda la gente estaba ahí y yo oía que hablaban del Espíritu Santo. Y en medio de toda esa gente, yo con mis ojos cerrados miraba una imagen enorme, brillante. Yo sabía quién era, yo no le conocía. Pero cada vez que pasaba aquí yo me estremecía, hermano. Y de repente se pone delante de mí. Nunca le vi el rostro, solo vi una imagen blanca, hermano. Yo caí de rodillas. Y eran unas manos enormes. Yo sentía que mis manitas eran así chiquitas. Por cierto, son pequeñas, pero... Y cuando me empezó a agarrar aquí, hermano, yo no sabía nada. Y empecé a sentir como que un aceite empezó a descender, hermano. Yo gritaba y
Estaba, le decía, Señor Jesús, entra a mi corazón, entra a mi corazón. Y hermano, empecé a sentir un aceite que empezó a bajar. Se me durmió la cara, se me durmió la lengua, la sentía enorme. Mire, fue algo que yo no puedo describirlo a cabalidad. Estaba viendo al Creador de la vida. Y cuando empiezo, hermano, a recibir el Espíritu Santo, empiezo a hablar en lenguas. Empecé a decir palabras que yo no entendía. Mire, yo puedo entender hoy lo que son las lenguas, pero en ese tiempo no entendía nada, hermano. Mi vida jamás volvió a ser la misma. ¿Sabe qué sucedió cuando empecé a hablar en lenguas? Yo no creía en lenguas. ¿Sabe qué hice? Me tapo la boca. Pero ¿quién se resiste al poder de Dios, hermano? ¿Quién? Caí al suelo y mire esa experiencia, hermano, yo pasé como unas 2 horas tirado en el suelo. Hay mucha gente que no cree en eso, pero le estoy abriendo mi corazón, le estoy contando lo que yo viví, a mí no me lo contaron, yo lo viví. Hermano, yo tenía una enfermedad incurable. Se le había infectado a mi esposa y nos dijeron que teníamos que abortar a nuestro hijo, a mi hijo Aarón. Y sabe que entre las cosas que el Señor dijo después de salvarme, nos sanó, nunca más tuvimos que ir con los médicos. A ambos, a ella y a mí nos sanó, a mi esposa y a mí. Mi vida nunca jamás volvió a ser la misma, hermano. Y a partir de eso empezó una vida sobrenatural. Sobrenatural. Empecé a ver milagro tras milagro. Hermano, Dios nunca usa a alguien por el conocimiento que tenga, sino por el grado de creer. O sea, lo intenso que una persona puede aprender a creer y confiar en él. Eso me sucedió. Así es que hay mucho que contar y mucho que hablar, hermano. Pero mi vida fue marcada ese 1 de agosto de 1992. Hermano, ha sido una vida maravillosa. Pastor, no tengo la menor duda de que el Espíritu Santo, a través de su testimonio, habló en este episodio de cómo Dios cambia y transforma vidas. Y honestamente, es difícil cerrar este espacio con esa sensación de cómo Dios cambia y transforma vidas. Creo que más que lograr el propósito de este primer episodio de conocer las raíces del pastor Azurdia, es llegar al corazón de muchos necesitados de escuchar que el Señor sigue perdonando pecados hasta el día de hoy. Y si bien es cierto, usted mencionaba, hay algo que usted consideraba que el Señor no podía perdonar, error. El Señor perdona pecados. Y un corazón justo, lo que expresa la Biblia, un corazón contrito, humillado, el Señor no lo va a despreciar. Y es un testimonio viviente lo que hoy podemos escuchar. Hace muchos días, quizás meses, habíamos platicado de esto, de poder grabar las vivencias, testimonios, y que iba a servir para marcar la vida de muchas personas. Hoy por hoy el Señor nos permite que esto se haga realidad. Y como la Biblia expresa, pastor, aunque es pequeño este comienzo, así como la senda del justo en algún punto llega a la perfección, así esto va a crecer y va a alcanzar innumerable cantidad de vidas. Root Life en español es raíces, vida. Hoy estamos empezando con algo, hermano. Abrí mi corazón, en realidad. Creo que mucha gente necesita que uno abra su corazón. A veces hay que ir a abrir la herida de atrás para poder ayudar a alguien. Y creo que a partir de hoy vamos a tener un par de programas más, hermano, respecto a lo que ha pasado. Se recuerda que usted, no solamente usted, muchos me han dicho que hay gente que hasta ha puesto duda de los milagros, ¿verdad? Dios me ha permitido orar. Creo que son 3 personas muertas con las cuales Dios me ha utilizado. Gente con cáncer, ciegos, sordos, gente con SIDA. Hermano, han sido sanados por el poder del Señor. ¿Y qué es todo? Hermano, una cosa le puedo decir. Aprendí a creer. Y al que cree, todo
le es posible.